En 2020 una pandemia nos puso al límite. El planeta también lo está. Es un momento decisivo. ¿Sabremos identificar las oportunidades detrás de esta crisis para lograr un mundo más sostenible? Tenemos que invertir con una visión del 2030 en donde nuestras sociedades puedan proteger la naturaleza, ya que la naturaleza es el seguro de vida más barato que podamos comprar. Aquí comienza Brújula Sonora Podcast, aguja magnética para tiempos de cambio. Entrevistas e historias de América Latina para entender conexiones entre ambiente, economía y clima, analizar el panorama mundial y compartir soluciones innovadoras que nos muestren la ruta a otras posibilidades. Brújula Sonora Podcast, una iniciativa de Transforma con la postproducción de Acorde Podcast. Tras un 2019 sacudido por las protestas sociales que vivieron algunos países de América Latina, una crisis climática vigente, todo eso en el mismo combo, en 2020 las economías de la región enfrentan adicionalmente los impactos de la caída del precio del petróleo y los efectos ocasionados por la pandemia del COVID-19, una enfermedad zoonótica, es decir, de transmisión entre animales y personas, que parece ser el resultado de la degradación de los ecosistemas generada por nosotros, los humanos, quienes ahora tenemos más contacto con especies silvestres. Viéndolo de este modo, 2020 podría resumirse en una sola palabra: crisis. Y en esta crisis existe el riesgo latente de que las medidas que se tomen para responder a la pandemia y la reactivación económica vayan en contravía de las metas climáticas. Es más, este es un tema clave, tan importante que por primera vez en sus 15 años de historia, el informe de riesgos mundiales del Foro Económico Mundial de 2019 situó entre los 5 riesgos con mayor probabilidad de ocurrencia y que mayor impacto podrían tener a los eventos climáticos y la pérdida de biodiversidad. Sin embargo, el riesgo de una pandemia causada por un agente infeccioso no figuraba entre los principales riesgos percibidos a nivel mundial para el fin de la década. Este cúmulo de asuntos complejos, aparentemente tan distintos, están interrelacionados en sus causas y posibles soluciones, lo que desde un lugar optimista representa la oportunidad para mejorar la forma en la que funciona el mundo. Una de las nuevas posibilidades se relaciona con los programas de recuperación verde. Estos ofrecen la oportunidad de tratar de manera simultánea varios objetivos socioeconómicos como creación de empleo, descarbonización y, por supuesto, mejoramiento de las condiciones de salud pública, que también aumenta la resiliencia ante las pandemias. Todo este cambio de perspectiva es responsabilidad de muchos sectores y va mucho más allá de los estados, los gobernantes y las políticas públicas. En ese sentido, y solo para dar una referencia, pensar en una recuperación económica verde comprometida con la reducción de las inversiones en combustibles fósiles como el diésel o la gasolina podría evitar que la temperatura suba 0.3 grados centígrados para 2050, tal como lo pronostica un estudio publicado en agosto de 2020 por la revista Nature Climate Change. ¿Cómo avanzar en el camino hacia una recuperación justa y resiliente? ¿Qué sectores son los más involucrados? Y nosotros, las personas del común, ¿qué responsabilidad tenemos? Luego de este contexto, les damos la bienvenida al primer episodio de Brújula Sonora Podcast. Yo soy Mariana Rojas. Y yo soy Natalia Borrero. Mariana, hola, es de verdad un gusto comenzar con esta iniciativa de Transforma. Hola Natalia. Sí, y hoy que empezamos nuestra temporada, tenemos un invitado muy especial. Mi nombre es Carlos Manuel Rodríguez, yo soy costarricense, soy el CEO del Fondo Mundial para el Medio Ambiente y yo me defino como un conservacionista empedernido. Carlos Manuel, hola, bienvenido a Brújula Sonora Podcast. Mucho gusto, aquí estamos a las órdenes. Les contamos que Carlos Manuel nos acompaña hoy desde San José, Costa Rica. Su experiencia, la trayectoria que tiene y el cargo actual
nos ayudarán a entender las conexiones que existen entre la naturaleza, el clima, la economía y el bienestar humano, así como también las oportunidades que tenemos para hacerle frente a la crisis que atravesamos por causa del COVID-19. Así es, Mariana, y es que Carlos Manuel fue ministro de Energía y Ambiente de Costa Rica en 2 periodos. Primero de 2002 a 2006 y luego de 2018 a 2020. En este tiempo hubo importantes avances en la implementación de instrumentos como pago por servicios ambientales, conservación de los bosques y en el establecimiento de metas de descarbonización a 2050. Con este super perfil le damos una vez más la bienvenida a Carlos Manuel y para empezar y romper el hielo, por curiosidad quisiéramos saber qué ha hecho que te definas como conservacionista de corazón. Muy buena pregunta y muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir con todos ustedes. Yo crecí, parte de mi infancia fue en una finca, ustedes dirían cafetera, nosotros le decimos cafetalera aquí en Costa Rica, donde pues ese contacto con la producción cafetalera, pero sobre todo el hecho de que la finca de la familia se encontraba al lado de un gran bosque que tenía Costa Rica, que por cierto cuando yo era pequeño eran bosques partidos del estado, hoy son parques nacionales, más de 500,000 de hectáreas de parques nacionales, hizo que yo tuviera ese contacto muy profundo en mis años de infancia con la naturaleza. Fue algo que me impactó muy positivamente. Costa Rica en los años 70, cuando yo tenía 10, 12 años, pues era una Costa Rica muy rural, con una economía totalmente rural. Ese contacto que teníamos con la naturaleza era permanente y profundo. Y a mí siempre me impactó ver cómo se destruían los bosques, aun cuando socialmente no había la sensibilidad que existe hoy. Eso impactó mucho en mí. Me impactó mucho ver los incendios forestales. El fuego era la herramienta que se utilizaba para el cambio de uso del suelo y eso tenía un impacto y sin duda, pues, eso me formó en gran manera. Tenía un par de tíos también que eran aficionados a la flora y a las colecciones de floras, a las aves, y pues pasaba mucho tiempo entretenido con ellos. Eso fue fundamental en el desarrollo de mi vocación y desde entonces pues fui trazando mi formación profesional hacia el tema de la conservación de la naturaleza y aun cuando no soy ecólogo, ni forestal, ni biólogo, sino abogado, yo entendí perfectamente porque había mucha sangre política en mi familia, que el tema de la abogacía, las leyes, con una especialidad en el tema ambiental era algo que pues ya cuando tenía 20 años y estaba entrando en la universidad me llamaba tremendamente la atención. No habían abogados ambientalistas en aquel momento. Tuve mucho interés en la legislación agraria, uso del suelo. Tuve la oportunidad de hacer estudios de posgrado en temas de política y legislación ambiental, que fue lo que pues me ayudó a definir mi profesión, en la cual pues he venido desarrollando por 30 años. Tú tocas un tema clave y es la deforestación y la degradación de los ecosistemas, y una alerta que nos ha dado precisamente la pandemia por la que estamos atravesando es precisamente la importancia que tiene la conservación de los recursos naturales para evitar crisis como la que estamos pasando por enfermedades como el COVID y que se puedan repetir con mayor frecuencia. ¿Cómo podrías, Carlos, tú explicar un poco a nuestra audiencia cuál es esa relación que existe entre la degradación de ecosistemas y las enfermedades zoonóticas? Esto no es un tema nuevo y es un tema que pues ha acompañado el desarrollo de la civilización humana desde siempre. Lo que pasa es que ahora tenemos la ciencia y la evidencia muchísimo más clara. El COVID-19 es una enfermedad más de zoonosis, o sea, donde un patógeno en un huésped silvestre pasa a un ser humano y ahí empieza pues la pandemia. Pero hemos tenido casos como el ébola o el mismo HIV, que es exactamente lo mismo. Y eso es producto de esa relación disfuncional entre los seres humanos y la naturaleza, en donde la deforestación y el consumo, el tráfico y consumo de vida silvestre nos exponen a esa transmisión de enfermedades y que pues hoy una enfermedad que empieza en la China por el consumo de un animal, de animales silvestres, que lo veíamos muy lejano, desde Latinoamérica lo veíamos muy lejano, distante, incluso
ciertamente de manera abstracta, hoy es una pandemia que está afectando todo el planeta. Y que esto que tenemos se pudo haber evitado si hubiéramos entendido que somos tremendamente vulnerables, particularmente en un mundo totalmente globalizado, donde pues, el virus se transmite rápidamente y que por lo tanto somos muy vulnerables a ello. Si nosotros pudiéramos parar la deforestación y cambiar el tráfico de vida silvestre y el consumo, vamos a bajar de manera significativa esa vulnerabilidad y debemos invertir en una serie de áreas que nos hacen más resilientes a estos problemas. Lo que pasa y el gran reto que tenemos es que todavía esta conexión que hay entre el deterioro del medio ambiente y la vulnerabilidad de los seres humanos a enfermedades que vienen de un animal silvestre no lo tenemos tan claro, aun cuando lo entendemos, eso no se está traduciendo en acciones en concreto. Yo creo que lo que mencionas, aparte de los retos y de ser una pandemia que afectó a todo el planeta y con unos impactos desastrosos, también nos deja una oportunidad, y tú más o menos ya lo mencionabas, frente a la relación que hay con la degradación de los ecosistemas. Pero ¿cómo crees o cuáles crees que son estas oportunidades precisamente que tenemos actualmente de hacer esa transformación del sistema, de los sistemas económicos y sociales, de los que tanto hemos hablado que requieren una transformación por el supuesto conflicto que hay entre desarrollo y conservación de los recursos naturales? ¿Cómo hacemos para esa transformación que nos lleve a un mundo mucho más viable? Bueno, ya hemos dado pasos muy importantes en esa dirección y será un proceso que se va construyendo, ojalá que a la velocidad que requerimos para poder fortalecer nuestra vulnerabilidad y ser mucho más resilientes. Tenemos una década, 10 años, para hacer cambios estructurales profundos y que la economía sea una economía que se mueva de este patrón que tenemos hoy, en donde el modelo económico aspira al crecimiento económico ilimitado sin reconocer los límites planetarios. Y debemos movernos a un sistema económico circular donde pasemos de esta estructura muy lineal, extraer, producir y desechar, hacia un sistema circular donde pues seamos mucho más eficientes en el uso de los recursos y la manufacturación de los bienes y que nos concentremos en el bienestar individual. El problema que tenemos es que el salir de la crisis económica y la crisis de la pandemia tiene que verse también a mediano plazo. No es solamente cómo vamos a recuperar empleo y cómo vamos a dinamizar la economía al 2021, sino tenemos que pensar cómo a la vez tenemos que invertir con una visión del 2030 en donde nuestras sociedades puedan proteger la naturaleza, ya que la naturaleza es el seguro de vida más barato que podamos comprar. Carlos Manuel, esto que nos estás diciendo justamente es un punto que nosotros queremos resaltar en Brújula Sonora Podcast, y es esa interrelación entre temas, dejar de ver lo ambiental solo como ambiental y poder realmente verlo de una manera mucho más integral, teniendo en cuenta una mirada económica y también social. Por eso queremos preguntarte desde el GEF, como conocemos comúnmente al Fondo Mundial para el Medio Ambiente, ¿cuáles son esos lineamientos que se están dando o qué se está teniendo en cuenta para promover e impulsar en Latinoamérica puntualmente una recuperación justa y resiliente? El GEF es un fondo multilateral compuesto por una asociación de 183 países que está próximo a cumplir 30 años de existencia, con la finalidad de ayudarle financieramente a los países en vías de desarrollo lograr el cumplimiento de los objetivos de las convenciones ambientales internacionales, sean de biodiversidad. Hemos invertido más de $20 mil millones directamente en proyectos, $5 mil millones en proyectos, y en cofinanciamiento, pues se ha traído varios billones de dólares. Aún esto, el impacto que hemos tenido a nivel global ha sido mínimo, porque la escala del problema trasciende por muchísimo la capacidad financiera del GEF y la eficiencia que tiene el GEF de trabajar con sus socios. Entonces aquí es en donde nosotros en el GEF nos ponemos a pensar cómo logramos un mayor impacto
sin que necesariamente tengamos más recursos. Requerimos mayor coherencia política en todos los países para lograr ese objetivo. ¿Y qué significa coherencia política? Pues bueno, el GEF invierte 10 o 12 millones de dólares en un país, en país X, en sus esfuerzos para revertir deforestación, pero ese mismo país está invirtiendo 200 o 300 o 500 millones de dólares en actividades, entre comillas, productivas que generan deforestación. Entonces, ¿de qué logramos invertir 10 millones para parar deforestación si el mismo gobierno o las mismas estructuras del sector financiero o sector privado invierten 100 veces más recursos en actividades que generan deforestación? Ese elemento lo tenemos clarísimo. Entonces, tenemos que atacar no el problema, sino la raíz del problema. Y la raíz del problema en muchos de nuestros países está en ese proceso de toma de decisión donde se concibe al bosque como un área improductiva. ¿Por qué? Porque no nos produce carne, no nos produce café, no nos produce aceite de palma, no nos produce alimentos, y que ese bosque pues tiene que cambiarse, deforestarse y ponerlo en actividades productivas, sabiendo que el bosque nos da muchos beneficios. El gran reto es un reto económico. El bosque, aparte de la madera, pues no genera un flujo de caja o un beneficio líquido financiero, sino que nos da beneficios que son intangibles, pero valiosos, intangibles para el sistema económico. Y ahí es en donde en el GEF queremos generar mayor coherencia política. Y esa coherencia política requiere un trabajo más en detalle con aquellas agencias en los países que no son necesariamente o exclusivamente las agencias de conservación. Aquí los ministerios de Agricultura juegan un papel súper importante, los ministerios de Energía y Minería juegan un papel importante, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Planificación. El GEF se ha concentrado casi que exclusivamente con los ministerios de Ambiente, y los ministerios de Ambiente pues han hecho cosas muy interesantes, muy positivas, pero a una escala muy baja. Tú mencionas dos temas muy interesantes sobre los cuales me gustaría preguntarte un poquito más. Uno es sobre la coherencia, digamos, entre los diferentes sectores al desarrollar, digamos, una política en un país en general. Y otro es un poco el financiamiento que se ha dado desde el GEF a los diferentes proyectos. Creo que para quienes hemos estado involucrados en el sector ambiental sabemos que el GEF ha financiado gran parte de los proyectos que hemos venido implementando desde hace muchos años, pero desde hace muy poco se empezó a hablar de la necesidad del involucramiento del sector privado en el financiamiento tanto de las metas climáticas como de la conservación de la biodiversidad. ¿Cómo se está trabajando desde el GEF para precisamente incrementar y apalancar recursos privados y que estos realmente puedan aportar mucho más en esta labor, digamos, que tenemos a futuro? El rol del sector privado en todo esto es súper importante y hay que tenerlo muy presente y trabajar de cerca con ellos. Aún lo anterior, el sector privado responde a la política pública que viene de los gobiernos, sea el ejecutivo o el legislativo. Y de ahí que una tarea pendiente que tenemos es que los países puedan generar las políticas públicas adecuadas para que la conservación del medio ambiente sea rentable y sea atractivo para las empresas. Hoy, el costo de la deforestación o el costo de la contaminación no se incluye en la contabilidad como un pasivo de las empresas. Entonces, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el incentivo para ellos? O aquellas empresas que son visionarias y que producen sin deforestación o sin contaminación están en desventaja en el mercado versus otras empresas que sí deforestan y sí contaminan. Y eso no va a cambiar hasta que los gobiernos mejoren esa política pública y esa política pública sea más coherente. También los gobiernos tienen que poner reglas muy claras. O sea, la deforestación sigue siendo legal en muchos países. ¿Que se da de manera ilegal? Sí, claro. ¿Por qué? Porque no fueron a pedir un permiso. Pero en muchos países sigue siendo legal. El problema es prohibirla y no generar una opción, porque ahí lo que usted estimula es a mayor tala ilegal o actividades ilegales. Si usted prohíbe el cambio de uso del suelo, entiéndase, la deforestación, y no crea los incentivos adecuados, pues el rico o el pobre va a deforestar porque necesita un ingreso, sea para su familia o sea para sus accionistas.
En ese sentido, experiencias como Colombia y Costa Rica, México y Ecuador son muy interesantes, que tienen sistemas de pago de servicios ambientales, donde aquel que es dueño de un bosque está siendo compensado por la misma sociedad por los servicios de fijación de carbono, protección de agua y protección de biodiversidad. Se le paga y se le paga un precio que es competitivo en relación del costo de oportunidad, por lo menos de hacer ganadería. En la medida que trabajemos con ganaderos para hacer una producción más eficiente, baja en carbono, vamos a disminuir la deforestación y a esa producción más sostenible o de buenas prácticas se le debe reconocer lo que llamamos las externalidades positivas. Si usted genera un beneficio ambiental, tiene que pagársele. Si usted genera un perjuicio ambiental, tiene que pagar. Ese modelo todavía no está instalado en nuestros países. Carlos Manuel, tienes toda la razón en esto que estás diciendo y justamente creemos es por este camino, como esta generación de sinergias entre, por supuesto, la comunidad científica y los hallazgos que se están dando, pero también una voluntad política por parte de los gobiernos que, con adición a acciones puntuales que haga el sector privado, que se dé una recuperación económica que nos lleve a construir un mundo más viable. Y justamente para haber reflejado esta parte como estas sinergias y parte de esta necesidad de generar y de buscar una reactivación o una recuperación económica mucho más sostenible, queremos ver cómo se refleja esto en una historia. Un paisaje poco montañoso con variedades de verdes que tapizan al lado y lado una carretera pavimentada es la bienvenida a Mesetas, un municipio del departamento del Meta a 248 kilómetros de Bogotá, la capital colombiana. Mesetas tiene cerca de 14.000 habitantes y una ubicación privilegiada. Está entre dos parques nacionales naturales. Si bien entre sus principales actividades económicas ha estado la agricultura y la ganadería, el turismo estuvo relegado por muchos años al ser una zona afectada por el conflicto armado interno en Colombia. La firma del Acuerdo de Paz en 2016 cambió el panorama para la región. Desde nuestra agencia estamos totalmente convencidos de que el turismo es la alternativa económica que tenemos a nuestras manos. Nosotros vivimos en un paraíso, tenemos la cordillera de Sumapaz, a la parte derecha del municipio de Mesetas, tenemos el Parque Natural Sierra de la Macarena, tenemos más de 20 cascadas acá en el municipio y pues bastantes ríos. Aparte tenemos también pues una cultura muy bonita con la gente acá es muy amable y hemos estado, digamos que comenzando con una nueva etapa, yo la llamo una etapa de oro ahorita, en donde pueden venir a visitarnos diferentes personas, visitantes nacionales y extranjeros. Es así como desde 2018 un equipo de jóvenes de la región se ha dado a la tarea de aprovechar ese potencial turístico con entusiasmo y mucha responsabilidad. Mi nombre es Jefferson Oliveros, tengo 32 años de edad, estoy ubicado en el municipio de Mesetas, en el departamento del Meta, represento a la agencia de turismo Turén, somos una agencia local que operamos diferentes actividades de turismo de naturaleza, como el cañón del río Huejar, a manera de rafting, senderismo a diferentes cascadas, y pues dentro de los procesos de operación que realizamos con nuestra agencia, vinculamos a muchas personas dentro de la cadena de valor, de esta forma generando turismo comunitario y ayudando a dinamizar la economía local. Y es que Turem, Agencia de Paz y Turismo, tal como se describen en su sitio web, es un proyecto que le apuesta a lo local. De esta manera, Jefferson y su equipo han generado una cadena de valor en la que participan muchas personas. Transportadores, los señores de los hoteles, los señores de los restaurantes, los señores y las señoras que nos brindan los refrigerios para las actividades y todas las personas que hacen las artesanías. También vinculamos los artesanos en los paquetes, tenemos disponibilidad de artesanías en la agencia. Esta, como otras iniciativas que se gestan en la región, son propuestas de turismo sostenible que, además de integrar a la comunidad y sus manifestaciones locales, estimulan el desarrollo económico, promueven la conservación y el respeto por el territorio. Y justo esta perspectiva responsable y consciente hace que el turismo sea uno de los sectores clave para la reactivación económica post-COVID en países con este potencial, permitiendo que, como lo hace Turem, los habitantes de áreas protegidas
país aprecien y reconozcan la responsabilidad y el potencial que tienen estos territorios. Poco a poco nosotros hemos tratado, desde la empresa incluso directamente hemos tratado de mostrar a las personas que están dentro de las áreas protegidas que tienen unos escenarios muy bonitos, un potencial en el tema de aviturismo, cascadas, de que el turismo va a ser una alternativa económica para ellos, para que dejen de seguir tumbando para la ganadería. No es ganadería extensiva, porque acá no son grandes extensiones de ganadería, pero sí están afectando al parque. La pandemia ha puesto unos retos adicionales al turismo, como la bioseguridad, pero lo relevante es lograr alternativas sostenibles, duraderas y que puedan garantizar el cuidado y la conservación de los escenarios naturales y la mejora de la calidad de vida de las personas. El turismo sostenible podría ser un motor hacia una nueva ruralidad, al aprovechar la naturaleza para promover el desarrollo local. De hecho, ya contamos con un caso de éxito en América Latina, que es Costa Rica, donde el sector público y privado han logrado trabajar de manera conjunta para lograr una estrategia consolidada que les ha permitido fortalecer el sector y llegar a aportar hasta el 8,2% del PIB para 2019. Según la Organización Mundial del Turismo y la Organización para la Cooperación OCDE, la recuperación de la industria turística requiere de mayor coordinación y entendimiento para configurar un sector más sostenible, inclusivo y resiliente. Para el caso de Colombia, esa resiliencia también implica continuar fortaleciendo el camino de la paz, que todo tiene que ver con la recuperación económica y esta oportunidad de hacer las cosas diferentes. Mesetas es un territorio lleno de paisajes hermosos, ríos, cascadas, gente de muy buena calidad humana. Estamos desarrollando un turismo emergente y es conocido como turismo emergente pues por todo el tema de que nace después de la firma del Acuerdo de Paz. Creemos y estoy convencido que una alternativa es el ecoturismo dentro de las áreas protegidas. Y es muy interesante saber que le estamos aportando un poco al proceso de paz, al tema del posconflicto y generando confianza para ellos también ante la comunidad, porque pues digamos que inicialmente había mucho rechazo entre las personas que hicieron la dejación de armas con la población civil, digamos que no se quería tener con mucha relación con ellos. Para el momento de grabación de este episodio, la Talanquera, una imponente cascada de agua cristalina que forma un refrescante pozo azul turquesa, así como el impresionante cañón del río Güejar, con sus pasos laberínticos que se recorren en lancha y van a dar al Cerro del Indio acostado, y otra docena de experiencias que ofrece Mesetas y otro centenar que ofrece Colombia, ya se encuentran disponibles para ser disfrutados por visitantes locales desde esta apuesta de turismo sostenible. Una elección responsable que va en dirección de una recuperación resiliente y socialmente justa para América Latina luego de la pandemia. En Transforma creemos que es posible hacer cambios sistémicos para un mundo viable y que quienes habitamos el planeta podemos contribuir. Cuéntanos si tienes o conoces proyectos en Latinoamérica que promuevan la conservación, hagan frente a la crisis climática y o incentiven una producción sostenible. Queremos conocer y compartir tu historia. Escríbenos a brújulasonora@transforma.global. Bueno, estamos de vuelta ya con Carlos Manuel, después de haber oído la historia de Jefferson y su proyecto de ecoturismo que nos lo muestra como una alternativa económica y que representa una gran oportunidad para la región en estos momentos que tanto lo necesitamos de reactivación económica. Así es, Mariana. Y a propósito de la historia, Carlos Manuel, quisiéramos que tú nos hablaras sobre cómo el sector energético y también el turismo, en este caso en particular, teniendo en cuenta la experiencia que tú tienes desde lo que ha pasado en Costa Rica, ¿cómo pueden ser sectores que ayuden a que tengamos una recuperación más justa y resiliente? Pues Costa Rica fue un país que tenía un marco institucional en el sector público muy parecido a lo que tiene Colombia hoy y muchos países latinoamericanos, que por un lado tenía un Ministerio de Energía y Minería y por otro lado tenía un Ministerio de Ambiente. Y que existía un evidente conflicto de visión y de agendas.
no se llevaban bien, no compartían las ideas. En el año 86, cuando se tomó una decisión de crear el Ministerio de Ambiente y traer del Ministerio de Economía e Industrias los componentes de energía y minería, y Costa Rica tiene un Ministerio de Ambiente, Energía, Minería, Agua y Océanos. Nosotros no hacemos una distinción, como hacen muchos países, en una agencia que maneja recursos naturales renovables, entiéndase el Ministerio de Ambiente, y una agencia que trabaja con recursos naturales no renovables, entiéndase minería y energía. Al tener en una misma agencia todos los componentes de manejo de los recursos naturales, ya que los recursos naturales renovables y no renovables se encuentran en los mismos sitios, empezamos a evitar el conflicto entre las instituciones y la visión sectorial. Ya no trabajamos en silos, apartes, con visiones diferentes. El mismo ministro que fija la política ambiental fija la política energética y minera. Eso nos ha dado un gran beneficio. Cuando unimos ambos ministerios en el año 86, Costa Rica producía el 60% de su electricidad con agua y el 40% con combustibles fósiles, y empezamos con geotermia. Empezamos proyectos de geotermia, que es usar la fuerza de los volcanes. Empezamos con proyectos eólicos de viento, y ahí empezamos una hoja de ruta donde y cuando tal vez la geotermia y la energía del viento en términos de costos era un poco más alta que la de producir la electricidad con agua, Costa Rica produce el 100% de su electricidad con fuentes renovables. Eso es un paso muy interesante que ha dado Costa Rica, y creo que todos los países, tarde o temprano, se encontrarán en la misma coyuntura, ya que pues tenemos el Acuerdo de París y los compromisos climáticos, en donde los países nos hemos comprometido al año 2030, antes del año 2030, llegar al pico de emisiones de carbono, al 2030 disminuir esas emisiones hasta en un 30, 35%, 40%, y llegar al 2050 cero emisiones. De acuerdo, yo creo que esta transformación tanto del sector energético como del sector transporte pues es fundamental para poder lograr esas metas que tú mencionas de alcanzar la carboneutralidad 2050 y lograr esas metas de largo plazo del Acuerdo de París. Bueno, esa experiencia que tú nos cuentas de Costa Rica creo que es muy valiosa y hay mucho que aprender, y es un mensaje importante para los países de Latinoamérica. Nos encantaría quedarnos conversando contigo y oyendo muchas más historias. Quisiéramos pedirte que hicieras una invitación a quienes nos están escuchando en este momento para que logremos que precisamente los sectores vayan en esa dirección de una recuperación económica justa y resiliente. ¿Cuál sería tu mensaje final? Bueno, mi mensaje final sería: la pandemia es una, desgraciadamente, dolorosa y dura, es una oportunidad para replantearnos dónde estamos y qué queremos del futuro a mediano plazo. Y aun cuando estemos o no estemos de acuerdo con nuestros líderes políticos de cómo abordar el tema de la pandemia y otros problemas estructurales, particularmente temas sociales en nuestros países, tenemos que poner al lado las diferencias políticas e ideológicas y concentrarnos en revertir esa degradación ambiental que tenemos. Y que en ese sentido, el descarbonizar y parar la deforestación no es un proceso de autoflagelación económica o social. Los beneficios económicos y sociales son evidentes y serán palpables, pero hay que sembrar la semilla del cambio. Así que yo creo que es importante dejar las diferencias políticas e ideológicas de lado y concentrarnos en esta recuperación económica, a invertir en nuestras áreas silvestres protegidas, en los esfuerzos de garantizar los derechos sobre las tierras, particularmente a campesinos y indígenas, y crear los incentivos económicos apropiados para ir transitando hacia un modelo donde la conservación del ambiente sea igualmente rentable que las actividades que generamos en nuestro sistema de consumo y producción. Muchas gracias por este tiempo y todas las reflexiones y mensajes que nos compartes. Para nosotros ha sido muy valioso oírte, conocer un poco más de tu experiencia y también tu perspectiva frente a cómo se debería afrontar en este momento la recuperación económica y la integración de los temas ambientales, sociales y económicos. Entonces te agradecemos nuevamente por acompañarnos y por haber estado en Brújula Sonora Podcast. Con muchísimo gusto. Que pasen muy bien.
Bueno, y hasta aquí llega este primer episodio de Brújula Sonora Podcast. Esperamos que se hayan quedado con muchas reflexiones y que de ahora en adelante se pregunten cómo podemos ser responsables y apoyar una reactivación resiliente y socialmente justa. Así es, Natalia. Si les gustó este primer episodio, los invitamos a compartirlo en redes sociales. Cada 15 días tendremos una nueva entrega con más preguntas, más invitados y reflexiones que nos permitan entender las conexiones que hay entre el clima, la biodiversidad y la economía. Este podcast se realiza gracias al apoyo de European Climate Foundation, ECF. La investigación, libretos y producción de todo el episodio estuvo a cargo de Mariana Rojas, Natalia Gómez, Gabriela Vargas y quien les habla, Natalia Borrero. Nos encontraremos en el siguiente episodio. En el próximo episodio de Brújula Sonora Podcast conversaremos acerca de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su aniversario número 75 y las implicaciones de este gran escenario internacional para América Latina en términos ambientales, económicos y sociales.